Hoy no hablaremos solo de un líder político, hablaremos de un hombre que convirtió el dolor en propósito, la prisión en escuela y la reconciliación en una forma de revolución. Un hombre que entendió que la verdadera libertad no comienza cuando se rompen las cadenas, sino cuando se transforma la mente y el corazón. Hoy abrimos un espacio para recorrer la vida, la lucha y el legado de Nelson Rolihlahla Mandela, una de las conciencias más luminosas del siglo XX. Esto es Perspectivas de Nelson Mandela. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mvezo, en la región de Transkei, Sudáfrica. Pertenecía al clan Madiba, dentro del pueblo Xhosa, una identidad cultural que más tarde se convertiría en un símbolo de dignidad y orgullo africano. Su nombre de nacimiento fue Rolihlahla, que en su lengua puede interpretarse como el que provoca problemas o el que sacude el orden establecido. Curiosamente, ese nombre parecía anticipar el destino de un hombre que desafiaría uno de los sistemas más crueles de segregación racial. Si sumamos su fecha de nacimiento, Nelson Mandela está influido por el número 8. El 8 es el número del liderazgo consciente, el poder transformador y de la justicia estructural. Representa a las personas que vienen a cambiar sistemas, reconstruir estructuras sociales y asumir grandes responsabilidades colectivas. En la vida de Mandela, esta vibración se manifestó con enorme claridad. No buscó solo su libertad personal, sino la transformación política y moral de toda una nación. El 8 también está asociado con la resiliencia, la disciplina interior y la capacidad de convertir el sufrimiento en autoridad ética. Mandela no ejerció el poder desde el ego, sino desde la reconciliación y la visión histórica, cualidades muy elevadas del número 8. El 8 no busca solo el éxito personal, busca reordenar el sistema. Mandela encarnó esa energía al convertir la lucha individual en cambio histórico. Mandela creció en un entorno rural, rodeado de tradiciones ancestrales, relatos orales y un profundo sentimiento de comunidad. Su padre, Glada Henry Mpakana-Iswa, era consejero del jefe tribal. Su madre, Nosekeni Fanny, una mujer espiritual y firme. Tras la muerte de su padre, cuando Nelson tenía alrededor de 9 años, fue acogido por el regente del pueblo, quien influyó en su formación como futuro líder. Desde muy joven, Nelson Mandela comprendió que la educación sería una de las herramientas más poderosas para transformar la realidad. En 1939, a los 21 años, ingresó a la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones de educación superior que admitían a estudiantes negros en Sudáfrica. Ahí comenzó a involucrarse activamente en movimientos estudiantiles que cuestionaban la discriminación racial y las estructuras autoritarias del sistema educativo. Su participación en una protesta estudiantil provocó su expulsión en 1940, un episodio que marcaría el inicio de su compromiso político. Posteriormente, en 1943, se trasladó a Johannesburgo y continuó sus estudios en la Universidad de Witwatersrand, donde cursó la carrera de Derecho en un entorno dominado casi exclusivamente por estudiantes blancos. A pesar de enfrentar exclusión social y económica, Mandela perseveró y años más tarde, en 1952, ya con 34 años, cofundó junto con Oliver Tambo el primer despacho jurídico dirigido por abogados negros en Sudáfrica, ofreciendo defensa legal a personas víctimas del régimen del apartheid. La educación no solo fue su formación profesional, fue la base intelectual y ética de su lucha por la justicia. Ahí comenzó a entender que la ley podía ser un instrumento de opresión o de justicia. En los años 40 se unió al Congreso Nacional Africano, organización que luchaba contra el apartheid. Su activismo creció.
así como la represión del régimen. Mandela pasó de promover la resistencia pacífica a considerar estrategias más radicales cuando comprendió que el sistema respondía con violencia estructural. En 1962, a los 44 años, fue arrestado. 2 años después, en el histórico juicio de Rivonia, fue condenado a cadena perpetua por sabotaje y conspiración contra el gobierno. Mandela pasó 27 años en prisión, la mayor parte en la isla de Robben Island, en condiciones durísimas, trabajos forzados, aislamiento, vigilancia constante, pero la cárcel no destruyó su espíritu, lo redefinió. Aprendió a dominar su ira, a comprender a sus adversarios, a cultivar la paciencia como estrategia política y espiritual. Mientras el mundo lo veía como prisionero, él se estaba convirtiendo en símbolo. En 1990, a los 71 años, fue finalmente liberado. Su salida de prisión no fue un grito de venganza, sino una invitación a la reconciliación. Mandela comprendía que liberar a Sudáfrica no significaba sustituir un odio por otro, sino construir una nueva conciencia colectiva. En 1994, a los 75 años, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, tras las primeras elecciones democráticas multirraciales del país. Su liderazgo impulsó procesos de verdad y reconciliación que evitaron una guerra civil y sentaron bases éticas para una nueva nación. Gobernó Sudáfrica durante un solo mandato, desde el 10 de mayo de 1994 hasta el 14 de junio de 1999, es decir, aproximadamente 5 años. Mandela gobernó con una visión clara: la libertad política no sirve si no se transforma en dignidad humana. Su elección marcó el inicio de una nueva etapa histórica para Sudáfrica, el tránsito de un sistema de segregación racial institucionalizada hacia una democracia multirracial basada en la reconciliación. Durante su gobierno, Mandela no buscó perpetuarse en el poder. Por el contrario, tomó una decisión estratégica y ética: no postularse para un segundo mandato, con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y demostrar que el liderazgo debía ser un servicio temporal y no una posesión personal. Su administración se enfocó en la reconciliación nacional, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la reducción de tensiones raciales, la promoción de derechos humanos y la posición de Sudáfrica como un referente moral en el escenario internacional. Su forma de gobernar dejó un legado profundo. Mostró que la autoridad política puede ejercerse desde la dignidad, el diálogo y la visión de futuro. La vida personal de Nelson Mandela estuvo atravesada por el amor, la pérdida y profundas transformaciones emocionales. Se casó por primera vez en 1944 a los 26 años con Evelyn Toko Mase, enfermera y activista, con quien tuvo 4 hijos. Madiba Thembi Mandela, nacido en 1945, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 1969 cuando Mandela estaba preso. Magato Lewanika Mandela, nacido en 1950, fallecido en 2005 por complicaciones relacionadas con el VIH-Sida. Makasiwe Mandela, nacida en 1947, quien murió siendo bebé, y otra hija también llamada Makasiwe Mandela, nacida en 1954, que sobrevivió y continuó el legado familiar. Tras su divorcio en 1958, Mandela se casó ese mismo año, a los 40 años, con Nomzamo Winnie Madikizela, una trabajadora social y figura clave del movimiento, con quien tuvo 2 hijas. Senani Mandela Lamini, nacida en 1959, y Sinsizwa Mandela, nacida en 1960, fallecida en 2020. Décadas más tarde, ya convertido en símbolo mundial de reconciliación, Mandela contrajo matrimonio por tercera vez en 1998, a los 80 años, con Graca Machel, activista humanitaria mozambiqueña, con quien compartió sus últimos años desde una visión más serena y reflexiva de la vida. Mandela no fue un personaje idealizado, fue un ser humano que evolucionó con el tiempo, que enfrentó contradicciones personales y que eligió de manera consciente convertir la compasión y el perdón en pilares de su liderazgo político y humano. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. El mundo entero guardó silencio. No solo había muerto un expresidente, había trascendido un símbolo moral. Su legado no es solo político, es humano.
Nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar al otro, sino en dominar el resentimiento propio. Como él mismo dijo, ser libre no es solamente deshacerse de las propias cadenas, sino vivir respetando y promoviendo la libertad de los demás. Hoy, cada vez que alguien elige dialogar en lugar de destruir, cada vez que alguien transforma el dolor en servicio, Mandela vuelve a caminar. Esto fue Perspectivas de Nelson Mandela en Velatis Perspective.